Doy la bienvenida al licenciado Byron Cruz. Él es educador y promotor de la salud. Y precisamente habíamos propuesto el tema de la atención en violencia sexual. Y queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Byron? ¿Cómo te va? Buenos días, Diego. Gracias por el espacio nuevamente. ¿Me escuchas? Te Claramente. escucho y te veo claramente. Sí, 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 estamos muy bien. ¿Qué Gracias. tal la semana? ¿Qué tal la semana? A full, gracias a algunas actividades, pero ahí vamos. Perfecto. Vamos de lleno al tema y hagamos una introducción. ¿Qué puede considerarse como violencia sexual? Bueno, antes de partir, hay que establecer que existen algunas condiciones que vulneran a la población en general y el artículo 21 de la Constitución, perdón, el artículo 12 de la Constitución establece que las personas, niñas, niños y adolescentes, son personas de atención prioritaria dentro de la planificación de la política pública y también de la ejecución de la política pública. Es decir, que para mí este es uno de los principales articulados que existen dentro de la Constitución para establecer las políticas públicas. Y respondiéndote, ¿por qué empiezo desde allí? Porque no podemos conceptualizar lo que es la violencia sexual si no nos vamos a la parte punitiva, que es decir, la parte sancionatoria. Si no existe una forma de sancionar el hecho o el acto, no sirve de mucho empezar a hacer conceptualizaciones de elementos como en el caso de la violencia sexual. Y hay que irnos al Código Orgánico Integral Penal, en el que se establece qué es la violencia sexual y voy a hacer tres diferenciaciones. El artículo 171 del Código Orgánico Integral establece lo que es la violación como tal. El artículo 158 establece lo que es la violencia sexual y el artículo 170 establece lo que es el abuso sexual. Voy a diferenciar. Lo que nos dice el artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal es que, permíteme revisar porque me parece que es el 258 y no, sí está bien, 158, tengo buena memoria. Nos dice que la violencia sexual tiene que ver con el acceso carnal, si utilizando la fuerza o la violencia, obligando a una persona a tener una actividad sexual contra de su voluntad, ya sea una mujer o un miembro del núcleo familiar. No necesariamente tiene que haber penetración, puede o no puede haber penetración, pero se considera violencia sexual cuando existe uso de la fuerza o de la utilización del liderazgo o del poder dentro de la estructura, ¿no? En lo que es el abuso sexual, en cambio, se refiere a igual un acceso carnal, inducir a una persona, sea niño, niña, adolescente o una mujer, inducir a una actividad sexual, pero aquí no hay penetración o no hay un acto consensuado como tal. Aquí entra, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil, que se obliga a las personas a hacer algo con su cuerpo, a quitarse la ropa o utilizar algún elemento que puede ser de manera morbosa y también puede llevarse el tema de lo que es el sexting, es decir, utilizar mensajes o inducir a las personas a que vean imágenes sexuales que no necesariamente tiene que ver con una penetración o con un acto como tal. Y la violación es todo lo contrario, es las dos cosas, es la utilización de la fuerza, de la violencia para perpetuar un acto ya sexual, de carácter sexual, pero lo que nos dice el COIP es que aquí existen algunos agravantes. Y aquí quiero mencionar algo importantísimo. Nosotros estamos estructurados de lo que es la Constitución, pero también de la política internacional, o mejor dicho, de los acuerdos internacionales. Uno de los más importantes en el tema de violencia y básicamente de lo que es violación tiene que ver con el informe hemisférico de la violencia sexual y embarazo infantil de la conferencia de Belén do Pará,
que fue en el 2016, que establece que todos los embarazos en adolescentes menores de 14 años va a ser considerado como violación. Es decir, que el Código Orgánico Integral Penal, en la parte de violación, en el artículo 171 del COIP, establece como agravante que todas las niñas menores de 14 años, si tienen un embarazo, va a ser considerado como violación, independientemente de sea consensuado o no, siempre va a ser violación. Y otro de los agravantes es que sea menor de 10 años. Otro de los agravantes que les da pena máxima, que la pena máxima en violación son 22 años de cárcel, es cuando, por ejemplo, el acto de violencia es perpetuado por el tutor, el familiar, la persona que cuida o el cuidador de este menor de edad, hablando de menores de edad. Y otra de las consideraciones, por ejemplo, de agravantes es que tenga una discapacidad intelectual y entre otras cosas más. Entonces, el mismo Código Orgánico Integral Penal nos va estableciendo las limitaciones y las especificaciones de cuándo es violencia sexual, cuándo es abuso sexual y cuándo es violación. Gracias por la introducción al tema de la violencia sexual. Dirías que, según lo que nos has explicado, la violencia sexual es algo general, ¿no? O sea, puede darse a través de abuso, puede darse a través de violación, pero es como el paraguas que conceptualmente les podría cobijar. No, no, no. Lo que hace el Código Orgánico Integral Penal es diferenciar quién ejerce la acción de violencia y hacia quién va dirigido. En la violencia sexual está dirigido a la mujer o a cualquier miembro del núcleo familiar y no necesariamente tiene que haber un acto sexual como tal. Puede haber o como no lo puede haber. La diferencia es que en la violencia sexual se usa la violencia. Cualquier tipo de violencia física, patrimonial, se puede utilizar violencia psicológica para inducir a esta persona a tener un acto sexual y de esa manera manipular o controlar. ¿Ya? Por eso se llama violencia sexual. El abuso sexual, en cambio, tiene parte del acceso carnal, es decir, de ver un cuerpo, ya sea de una niña, niño, adolescente o de una persona adulta, de manipular este cuerpo pero sin tocarlo directamente. Ya, eso es el abuso sexual. Y la violación, en cambio, es perpetuar el acto con penetración, puede ser una penetración completa o incompleta, o incluso puede ser utilizando otros elementos que pueden ser introducidos vía oral, vía vaginal o vía anal. Entonces, de esta manera se construye también la violación. Entonces, estas diferencias se marcan. Lo que te mencionaba anteriormente es que en el COIP se establecen algunos agravantes para la violación, que en base a esto se establecen las penas, ¿no? Las penas van de 17 a 22 años. Entonces, algunos de esos agravantes, por ejemplo, que esté a menor de 10 años, hacen que la pena sea mucho mayor, porque es un agravante. Igual, si es que yo soy el cuidador de esta persona, se convierte en un agravante que a mí me puede dar como perpetuador, como perpetrador del acto de violencia, de violación en este caso, más años de cárcel, por ejemplo. Entonces, hay que tener clarísimo lo que decía de este informe hemisférico de Belén do Pará del 2016, es que establece que todos los casos de adolescentes menores de 14 años que tienen un embarazo sean considerados como violación. Siempre va a ser considerado de esa manera. Esa era la aclaración. Sí, y para que quede absolutamente claro, damos lectura al artículo 158, que dice violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Byron, cuando hablamos de atención en casos de violencia sexual, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esa ayuda, ese aporte, la atención que le podríamos dar a una persona que ya ha sido víctima de estos casos ya de delitos como están en el código?
Bueno, básicamente es bastante complejo. Yo he trabajado en estos temas de violencia sexual. De hecho, yo era responsable del componente de violencia sexual y derechos humanos cuando estuve vinculado a una entidad pública y también lo he manejado en diferentes organizaciones. Hay que tomar en cuenta los llamados de atención desde la parte nacional y la parte internacional. Hay un informe importantísimo que lo produjo Wambra, Ecuador, en el año 2018, que publicaba unas cifras del INEC que decía que 4.222 estudiantes habían sido o habían sufrido desde el 2016 al 2021 abusos sexuales. Entonces, esto perdón, estoy confundiendo las cifras, son 17.347 denuncias, ¿sí? Desde el 2009 hasta el 2016. Esa es la cifra que maneja el INEC en torno a la violencia que está sufriendo las menores de 14 años que han desarrollado embarazos. Es decir, que todo este número de personas han tenido embarazos en estos periodos de edad, ¿no? De 14 años para abajo. Esta publicación de Wambra te la menciono y estos datos son importantísimos para contestar esta pregunta. Los protocolos de atención que surgen desde las entidades públicas existen un paraguas dentro de la estructura pública y me gustaría ir un poco a la historia. Inicialmente se empezó con Plan Familia, que inició en el 2014 y terminó en el 2017, que tenía un enfoque más de prevención de embarazos y no se apegaba a la parte de la laicidad del país y se eliminó. Luego de esto, del 2017, en el 2018, se creó algo que se llamaba el Plan. Este es un proyecto, es un plan orgánico de prevención de embarazos en niñas y adolescentes que tiene una proyección desde el 2018 hasta el 2025, es decir, que está vigente. Ahora, tú me preguntarás, ¿por qué te hablo tanto de embarazos en adolescentes? Lo que pasa es que la política pública no puede abordar el tema de violencia sexual, de violación o de abuso sexual sin tocar el tema de prevención de embarazos, porque la política pública que se creó es para prevenir embarazos en adolescentes. Pero si es que los convenios internacionales y el Código Orgánico Integral Penal y todas las leyes me dicen que a las niñas menores de 14 años deben ser consideradas víctimas de violencia y de abuso, de violación, entonces yo necesito estructurar en mi política pública algo que me ayude a prevenir, ¿qué cosa? La violencia. Entonces, dentro de estas políticas públicas se incluye el abordaje de la violencia y ahí te voy a responder. Existe, en el año 2014 se crearon muchas cosas. El Plan Familia, que fracasó de alguna manera, se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal la visión jurídica de lo que es un femicidio, que no existía anteriormente. También dentro del 2014 se creó el Ministerio de Salud Pública una norma de atención en prevención de violencia de género. Posteriormente, esta norma de atención que nos decía qué hacer en casos de detectar una persona que ha sido víctima de algún tipo de violencia, se modificó y luego mutó. ¿En qué mutó? En el 2019 se actualizó y se creó la norma técnica de atención integral a víctimas de violencia de género y graves violaciones a los derechos humanos. Ya se incluyó este tema. ¿Y por qué? Porque justo en esta época del 2018-2019, no sé si recordarás, se lanzó este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Lesa Humanidad, que hablaba de lo de Febres Cordero y de todo esto. Entonces, el Ministerio de Salud Pública debió orientar su política pública hacia esa área también de salud mental. Entonces, en la época de este gobierno que se empezó a reducir las competencias y digamos la infraestructura estatal, al Ministerio de Salud Pública se le dieron varias competencias, entre estas la de salud mental, el tema de drogas y demás. Y se incluyó esta parte de derechos humanos mucho más fuerte y de lesa humanidad. Entonces, cuando tenemos un caso de violencia, tenemos diferentes protocolos. Estos protocolos estaban mucho antes de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Eso salió en el 2018, esta ley orgánica, pero en el 2019 se hizo una modificación. ¿Cuál fue esta modificación? Para los que trabajábamos en eso era un problema porque era lo mismo, pero con un nombre diferente. Lo que se creó fue el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Lo aumentaron en niñas y le cambiaron algunas, incluyeron dentro de este Plan Nacional algunas actividades que se tenían que hacer. Ahora, dentro de esto se creó algo más, que es el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es muy macro, que es bastante amplio, que influye en municipios, que incluye un montón de cosas, de actividades que desde mi perspectiva que yo manejaba esto, realmente no se cumplía. Y ya te voy a explicar por qué estas brechas que existen en la atención a casos de violencia sexual. Y dentro de esto, obviamente, se crearon los protocolos. ¿Cuál es el protocolo? La norma de atención en prevención a posibles víctimas de violencia de género y graves casos de violación de derechos humanos. Entonces, dentro de esto se establece qué es lo que se va haciendo. Ahora, ¿cómo llegan los pacientes o cómo llegan las personas a las instituciones? La ley orgánica de atención, de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, de género hacia las mujeres y hacia las niñas, establece un protocolo y es una ley orgánica que es horizontal. Es decir, que todas las instituciones que atienden, que brindan servicios, que brindan productos, tienen que acogerse y están incluidas con responsabilidades dentro de esta ley orgánica. Esta ley generó un protocolo macro, un protocolo paraguas, y ahí viene el problema. Ninguna de las instituciones se acoge a este protocolo macro. Dentro de Santo Domingo, nosotros hicimos, bueno, al menos yo hice un ejercicio bastante interesante con todas las instituciones públicas y privadas que trabajaban en el tema de niñez y queríamos establecer una sola ruta para derivación de casos de violencia sexual. El problema no se podía porque en ese momento cada institución maneja su propio protocolo de atención. Entonces, a pesar de que tenemos este paraguas grande, un protocolo macro que te dice, ¿qué es lo que te dice este protocolo? Si tú eres el Ministerio de Salud, si tú eres la Policía Nacional, si eres la INAPEN, si eres el Consejo de la Judicatura, si eres una iglesia, si eres alguien de la comunidad, si eres una entidad reconocida, oficial o no, que tenga RUC o no, si eres una organización no gubernamental, tienes la capacidad de receptar las denuncias, hacer seguimiento y brindar soportes de apoyo a las personas que son víctimas de violencia. El problema es que cada institución tiene su propio protocolo y dificulta y limita el acceso a la atención. Entonces, para ir explicando un poco esto, podemos tener varios escenarios. El primer escenario es que el paciente o la persona llega a tu servicio, llega a tu institución y te diga que fue víctima de algún tipo de violencia, no solo sexual, de cualquier tipo de violencia. Entonces, eso se llama demanda espontánea, es decir, que el paciente va y demanda la atención directamente, te dice yo fui víctima de violencia y se activa el protocolo. Otra de las posibilidades es que durante la atención, que no solamente me refiero a salud, no solo a un centro de salud, sino puede ser una atención, por ejemplo, en una entidad pública que llega a la paciente, en el CNE, por ejemplo, va a pagar ¿qué es el CNE? No, la CENEL, perdón, va a pagar la luz y la chica que le está atendiendo nota que esta señora empieza a llorar, a sollozar y tiene que brindarle algún proceso de atención dirigido a ver qué le pasa. Entonces, estas capacidades de las instituciones no se han creado, no son eficientes y, por ejemplo, se pierde esa captación. En este segunda posibilidad que te decía, es cuando en el proceso de atención tú identificas que existe una presunción de algún tipo de violencia. Se hace un tamizaje de violencia, se identifica si es que puede existir eso y se activa el protocolo. Otro de los procedimientos o de las formas en las que pueden llegar las personas víctimas puede ser derivación, es decir, que te derivan desde Fiscalía, desde la Junta de Cantonal de Protección de Derechos, de cualquier otra institución, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, para que atiendas en psicología. Es una forma de recibir a una persona víctima de violencia. Y la otra forma es captar, por ejemplo, a las personas cuando tú haces tu trabajo comunitario.
Te voy a poner un ejemplo actual. Vamos a suponer que las personas que están censando en este momento a nivel nacional se encuentran con un acto de violencia, no de violencia sexual. Ven que el marido, el novio, lo que sea, le está agrediendo en la calle a esta pobre señora y ellos no hacen nada. Recordemos que dentro del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 422 del COIP, se establece la obligatoriedad de denunciar. ¿Qué nos dice? Nos dice que todo funcionario público que se da cuenta o tiene noción de algún caso de violencia está obligado a denunciar, no a notificar. Que el personal de salud, independientemente si es técnico, administrativo, de salud, atención, etcétera, tiene la obligatoriedad de denunciar. En la parte educativa, todas las personas del contexto educativo tienen la obligatoriedad de denunciar. Entonces, aquí viene la barrera que te mencionaba anteriormente. Los protocolos te mencionan la obligatoriedad de denunciar, pero te inducen a que seduzcas a los familiares o a la misma víctima a que coloque la violencia. ¿Por qué? Porque la justicia... Ahí hay a que coloque la denuncia, es lo que me querías decir. O sea, inducen a los familiares y a las víctimas a que coloquen la denuncia o que no la coloquen. Verás, los protocolos, o bueno, la lógica también te dice que le enseñes o induzcas, o sea, inducir lo utilizo de una buena forma, ¿no? Que le des toda la consejería, todo el proceso de información, que le digas que lo tranquilices, que le des un proceso de contención emocional, ya voy a explicar un poco esto, y que atiendas al paciente, que lo receptes, que lo sensibilices para que pueda denunciar el acto de violencia. Porque si no denuncia este paciente o no denuncia esta persona víctima, a quien le toca asumir esta responsabilidad directa es al servidor público de educación, de salud o de cualquier otra entidad. ¿Ya? Porque si no, se caería en un caso de omisión. Y si es que, por ejemplo, esta paciente la matan mañana o lo matan mañana o sufre una agresión más fuerte, va a investigar. Cuando existe una muerte violenta, se investiga y se dice, a ver, ¿por qué servicios del Estado esta persona pasó? Esta es una persona con discapacidad que es atendida por el MIES por este proyecto. A ver, estos proyectos tienen este tipo de protocolos, tienen todos estos servicios. ¿Por qué no se activó? ¿Por qué nunca se identificó? ¿Por qué nunca se le llevó al Ministerio de Salud? ¿Por qué nunca se le hizo un tamizaje? ¿Por qué nunca se le hizo una visita domiciliaria para identificar? Entonces, se evalúa todo esto y se ve las demoras de la atención. ¿Qué son las demoras de la atención? Lo que se tenía que hacer en el proceso de servicio de atención y nunca se hizo y que de alguna manera es una omisión del Estado como tal para que se llegue a este punto. Entonces, es por eso que el COIP en el artículo 422 se establece la obligatoriedad de denunciar. Pero aquí hay un problema gravísimo, Diego, que yo lo viví en carne propia, y es que no solo los servidores públicos tienen miedo a denunciar, sino que es inviable. ¿Por qué? Esto, si estamos conversando con alguna feminista o con alguna persona que trabaje en esto también, vamos a tener muchos puntos de discordancia, pero yo considero que tengo una visión un poco más amplia, espero que sí, y yo lo veo de la siguiente manera. La ley nos dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que asumir que un acto o una denuncia verbal que es válida, se activa como un hecho real, que es un cometimiento de un delito, es violentar los derechos de la otra persona. Porque si vienen a mí y me denuncian que yo fui víctima de violencia, no significa que realmente lo sea, porque existe un proceso legal que yo debo seguir para demostrar mi inocencia. No estoy negando los hechos de violencia. Lo que estoy diciendo es que todos tenemos derecho a defendernos y que yo, como médico, como enfermera, como profesor, como quizás yo no vi el cometimiento del delito. Yo no fui espectador directo del cometimiento del delito. Yo no puedo denunciar algo que no vi. Y aquí viene el problema. Lo que nos dice la norma, lo que nos dice el COIP, lo que nos dicen los protocolos, nos dice denuncia. Porque la fiscalía no recepta notificaciones, recepta denuncias. Yo tuve varias conversaciones con la fiscalía de aquí de Santo Domingo y, como te decía, estábamos tratando de establecer una ruta única para que haya una denuncia eficaz.
pero fue un problema, porque la fiscalía decía, tienen que denunciar. Yo no recepto notificaciones, porque yo no investigo notificaciones. Yo no puedo activar el servicio de la fiscalía si es que no existe una denuncia en firme. Entonces, es un problema. Tuvimos casos, por ejemplo, de algunos médicos que eran acosados por los presuntos violentadores o por la familia de los violentadores. Tuvimos que mover a algunos profesionales de la salud a otros lugares porque les esperaban con machetes afuera. Recordemos que muchos de nuestros profesionales en la parte de educación, en la parte de salud, etcétera, trabajan en zonas altamente conflictivas. Entonces, muchos de estos pacientes son familiares de personas de bandas, etcétera. Entonces, es bastante complejo, es muy difícil. Y otra cosa que te dice el protocolo, que yo lo veo bastante inviable, el protocolo de salud al menos, te dice que en la mayor de las posibilidades, en la mejor de las posibilidades, hagas un acompañamiento a la persona víctima de violencia y la lleves a colocar la denuncia. O sea, lo que busca el protocolo en el papel es que no se quede sin denunciar. O sea, si llegó contigo al contacto, tratar de activarte en ese momento y denunciar. Lo que omite el protocolo son dos cosas técnicas. Primero, la condición psicoemocional de la persona que está sufriendo violencia, cualquier tipo. Las personas que sufren violencia sexual generalmente no denuncian inmediatamente. Pueden pasar meses, pueden pasar años. Es decir, que quizás estos casos de violencia no los detecte como una demanda espontánea, sino que los detecte cuando yo esté haciendo mi anamnesis durante la atención. Cuando yo le pregunte, quizás sufriste algún tipo de violencia y empieza a llorar. Y resulta que hace 2 años lo violó el papá, el hermano, el tío. Entonces, no es tan viable esto de llevarlos a. El segundo error que no considera el protocolo, al menos en salud, es que te piden que dejes tus actividades dentro del establecimiento de salud para acompañar a esta persona. Esto es inviable, ¿por qué? Porque la política en salud, la ley orgánica de salud, te dice que los servicios de salud no se pueden cerrar, nunca, jamás se puede bloquear los servicios de salud. Es decir, que siempre tienen que estar abiertos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una sola médico dentro del servicio de atención, no hay enfermeras porque todos salieron a vacunar, lo que sea, yo no le puedo exigir a este médico que me cierre el servicio de salud, porque yo, que manejo derechos humanos, es mi función y voy a obligarle a hacer eso. Pero vienen otros servicios del Ministerio de Salud Pública y van a buscar sancionar a quien dio esta orden. ¿Por qué? Porque se bloqueó la atención en el servicio de salud para que esta persona acompañe a colocar la denuncia. Bueno, pero bueno, serían casos también no todos iguales, es decir, no en todos lados no va a haber solo una persona. Creo que puede haber, pero tampoco vamos a decir que es la generalidad, que un centro de salud va a estar desabastecido de gente siempre. O sea, a lo que me refiero es que no podemos decir que es una generalidad. Son casos, yo creo que es importante en el sentido de que esto tú estás apuntando, yo creo que hay que darle también seguimiento y voy a tratar de poder invitar a personas de la Fiscalía. Me parece muy interesante estos puntos porque, claro, ¿cómo estimulas que la gente denuncia y que haya un proceso si es que esto se va convirtiendo a contramarcha, que hay cosas que no son viables? Entonces sí, me parece que son puntos súper válidos para conversar. Pero quiero avanzar un poco, Byron, a las otras partes del protocolo, cuando decías tú también hay que darle sustento emocional. ¿Qué pasa una vez, bueno, que cuando cumples esta denuncia o cuando debes hacerlo, ¿qué más hay que hacer en el protocolo? Es que no es así tan simple, Diego, porque no me puedo quedar solo con decir esto. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que los procesos de denuncia permiten que se dé medidas restaurativas, medidas de ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si avanzamos en el proceso para luego ver cuáles son los puntos? Porque si no, no avanzamos en qué debe contener el protocolo. Y me dices, sabes que esto no funciona y esto sí funciona. Bueno, dentro del proceso de atención como tal, como te decía, pueden haber estas formas de la que la persona llega a los servicios, ya sean de salud, de educación y demás. En el contexto general, depende si es que es un evento de flagrancia que se considera dentro de las 24 horas, o sea, se tiene que notificar inmediatamente, o sea, ocurre el hecho y se tiene que notificar.
O sea, se tiene que denunciar el hecho. Para denunciarlo yo puedo, si es que es un menor de edad, puedo llamar a la DINAPEN, puedo notificar a la DINAPEN y ellos acuden y hacen su seguimiento. Ahora hay también otro problema, bueno, no lo voy a tocar en ese momento, pero hay otro problema. Ahora, cuando no es flagrancia, es decir, cuando son hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, hace meses, hace semanas, lo que nos indica el protocolo es que se tiene que tomar la versión de la paciente o del paciente. Es decir, que debo escribir todo lo que la paciente me diga y yo tengo que tratar de indagar lo que es más importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que se suele preguntar? Bueno, tratar de tranquilizarla, y aquí viene algo importante. Todos los equipos de salud, al menos, deben tener un equipo de contención emocional o de atención en casos de violencia sexual, de violencia en general. Este está conformado por un médico general, por una psicóloga, por un trabajador social, si es que lo hay, y por una enfermera. Ahora, dependiendo de la tipología del establecimiento de salud, vas a tener o no alguno de estos profesionales. Puede que solo tengas un médico y una enfermera, si es un puesto de salud, etcétera, ¿ya? Depende de lo que tengas. Ya. Una vez que tenemos al paciente, se activa el protocolo y la persona que brinda contención emocional, que generalmente es el psicólogo o el trabajador social, que lo puede ser también un médico o una enfermera, brinda la contención emocional y genera un apoyo de acompañamiento durante todo el tiempo que está dentro de la institución. En este momento se llena esta información, que no se necesita que sea membretada, no se necesita que sea una hoja bajo formato, puede ser una hoja cualquiera, y esta hoja tiene que recoger qué pasó, no indagar tanto en lo que físicamente le ocurrió, sino decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Me puedes decir el nombre de la persona? ¿Es un familiar directo? Etcétera, etcétera, etcétera. Tratar de recabar la mayor cantidad de información para colocarlo en esta hoja, y esta hoja, al menos en salud, se lo anexa a la historia clínica, y esta hoja es la que se remite o se remitía anteriormente por ejemplo, a la Junta de Protección o a la Fiscalía. Ahora, en el año 2019 yo participé de un proceso nacional para la creación de una ficha técnica para la notificación de casos de violencia de género y de graves violaciones de los derechos humanos. Esta ficha era como es una hoja membretada que tiene los logos y todo lo demás, en la que se resume lo que te estoy diciendo. O sea, aquí se colocan los datos de la paciente y tiene varias copias, ¿no? O sea, son varias hojas que tienes que llenar, son como tres hojas las que tienes que llenar. Una se queda con la historia clínica, otra la tienes que dar al policía que llega a hacer el traslado o lo que sea, y la otra es la que se notifica o la que se queda en la fiscalía. Entonces, hasta que yo tuve vínculo con esto, realmente nos llegó la notificación de que ya se iba a aplicar. Ahora sé que ya se está aplicando, realmente no conozco muy bien cómo lo están aplicando, pero sí conozco lo que tiene la notificación de referencia. Entonces aquí viene otra vez el tema de lo que te decía. La Fiscalía no recepta notificaciones, sino que recepta denuncias. Y un poco bueno, no me voy a meter en esto, para así continuar con el protocolo. Una vez que se coloca la denuncia, lo que nos dice la actualización del 2019 de los protocolos es que cualquiera puede colocar la denuncia. Anteriormente se pedía que sea la persona que atendió o que sea el director del establecimiento de salud o el rector de la unidad educativa. Se modificó en el 2019 los protocolos de ambas instituciones y ahora cualquier persona puede entregar esta hoja de notificación a la Fiscalía para que hagan la investigación. Una vez que se inicia la investigación, la Fiscalía tiene que notificar a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, al Consejo Cantonal, para que dicten medidas de protección administrativa y activen a todas las instituciones que tienen que ver con la protección y restauración de derechos para que brinden servicios de atención. Por ejemplo, lo que hace la Junta es decirle, miren, tengo este caso notificado por el Ministerio de Educación, Salud tiene que dar atención psicológica y ellos verán Salud cómo le consiguen turnos para atender, por ejemplo, a esta paciente o al paciente. Ministerio de Educación tiene que crear un plan de seguimiento pedagógico y de acompañamiento para que
no pierda las clases, etcétera. El Ministerio de Educación tiene un protocolo interno y dentro de este protocolo, que a mí, bueno, no me parece, pero tienen un protocolo que es una investigación interna, que es un comité distrital que se activa para investigar los hechos, pero el protocolo actual ya no exige que ellos presenten un informe técnico para proceder a la denuncia. O sea, ya se notifica con esta hoja de notificación y después de eso lo manejan estos procesos administrativos para, por ejemplo, si es algún conserje, docente, separarlo hasta que se logre hacer la investigación de la fiscalía, ¿no? Que de alguna manera también algunos docentes se quejan que es una forma de vulnerar sus derechos, porque se los priva de su derecho a trabajar, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que abordar. Algo que te quiero mencionar es que todos los protocolos de atención mencionan que los casos de violencia sexual tienen que ser atendidos como una emergencia. Tienen que ser atendidos como una emergencia y tienes un plazo para notificación de 48 horas en el caso de menores de edad y hasta 72 horas para notificar en casos de mayores de edad, siempre y cuando no sean, obviamente, casos de violencia sexual en flagrancia, que tiene que ser dentro de las 24 horas inmediatas, ¿ya? Y obviamente siempre analizando que la persona que está sufriendo violencia sexual, si sufrió violencia sexual hace 2 años, verificar que, que quien está generando la violencia, el abusador, no esté dentro del mismo círculo, porque lo que nos dice el informe que produjo Plan Internacional es que el 70% de los casos de violencia sexual ocurren dentro del contexto familiar. O sea, quienes generan la violencia, el 70% están en el entorno familiar, en la familia ampliada, y no directamente en el contexto educativo. Gracias. El tema es súper amplio porque habría que poner unos puntos en cada uno de estas actividades, de los protocolos, y cuál es la contención emocional, si es menor, si es mayor, qué pasa cuando es mayor de edad. O sea, que se nos amplía el tema. Yo quiero agradecerte, Byron, que nos dejes como un mensaje acerca de este tema, que estamos en el mes de la lucha contra la violencia, contra la mujer. Hay cosas que no funcionan, tú nos has dicho, y creo que es clave porque eso nos debe ayudar para que motivemos a que como sociedad hagamos que estas cosas también caminen, funcionen, que no solamente estén escritas en el papel. Creo que esto es fundamental. Tu mensaje, Byron. Bueno, sin duda la política y los protocolos que están establecidos son, como siempre lo digo, son ejemplares, tienen una noción clara de lo que tiene que ser el derecho y el acceso a los derechos a todos los servicios. Sin embargo, existen bastantes brechas en los servicios de atención, en todas las entidades públicas y privadas. No se abastece los equipos de atención para brindar el soporte. Algo que también es importante es que no existe especialización. No tenemos muchos fiscales con esta especialización, no tenemos tantos psicólogos dentro de los DESES. La norma mismo te dice que tiene que haber 1 por cada 1000 estudiantes, entonces es bajísimo. No está completo el equipo de salud en atención para hacer seguimiento, no existe el número necesario de técnicos de atención primaria para que hagan visitas domiciliarias y seguimientos en estos casos. No existe una capacidad instalada en el Ministerio de Salud Pública con profesionales que tengan conocimiento de esto. Solo la sensibilización no basta, se necesita profesionalización, se necesita especificidad en estos casos, porque no todos los médicos, no todos los psicólogos pueden atender estos casos, y eso es algo que hay que entender, que un título o que una formación no te lleva a ser especialista. Hay que involucrarse en estos procesos, y estos procesos de involucramiento no toman 1 mes o 2 meses de una sensibilización en una capacitación con X entidad, sino que son procesos que se van construyendo desde la experiencia. Desde mi punto de vista, hay muchísimo que hacer. No se puede negar que existen varios esfuerzos, algunas alternativas que están surgiendo desde la parte privada, pero no es completo, se hace cosas y la brecha en la atención es gravísimo. Somos el segundo país con altos índices de embarazos en adolescentes de la región, y tenemos una cantidad inmesurable de niñas que están pariendo todos los días. 7 niñas menores de 14 años paren todos los días. Entonces, estamos hablando de que
que tenemos una sociedad altamente, digamos, hipócrita, moralista, y que se apega a otras conductas y defiende otras conductas que no van en esta visión de protección de los derechos. Entonces, como tú lo dices, es bastante amplio y ojalá algún día se pueda entregar tanto tiempo como le hacemos a los deportes, al fútbol, entregar espacios completos para hablar de salud, crear esos espacios también. Lo que la gente consume en redes sociales no consume contenido de salud, consume muchas cosas que no tienen que ver con la protección. Entonces, es difícil, es un trabajo bastante difícil para quienes trabajamos en esto. Sin embargo, siempre se tiene la predisposición y siempre hay algo que hacer. No se puede dejar de trabajar.